Hola, para el que no me conozca, soy PeterSan24, fanático y creador de contenido acerca de Thomas & Friends, y me dedico básicamente a subir unboxings, críticas, reviews y tops. Puesto 6 de Fergus. Bueno, ¿a qué voy diciéndoles todo esto? Básicamente, hoy me levanté de mi cama y perdí la mirada viendo mi colección de Trackmaster. Es de esas veces que estás recién levantado y pierdes el conocimiento. Bueno, eso me pasó. Y mientras estaba dándome un viaje astral recién levantado, decidí salir a buscar mercancía de Thomas por las jugueterías de mi ciudad. Así que agarré mi cartera, mi celular, me despedí de mis locomotoras y salí a la búsqueda. Bueno, lo que estaré buscando el día de hoy serían los Trackmaster de Duquesa, Kenji, Merlin, Lexi y cualquier mercancía del reboot. Así que aclarado esto, al primer lugar al que iremos será Del Sol. Tal vez muchos no conozcan esta tienda, pero a veces encuentro buenos productos de Thomas. Pero como es temprano, pasamos a comer unos tacos primero. Ahora sí, con el estómago lleno y cargado de energía, comenzamos llegando a la plaza. Abrimos la puerta y salimos para dirigirnos al local. Aquí podemos ver el logo de la tienda y una vez adentro me dirigí al área de juguetes. Tienen una gran variedad de juguetes preescolares como podrán ver, pero para mi mala suerte los artículos de Thomas eran bastante pocos. Únicamente estaba un Salty Trackmaster, Toby Trackmaster, Diesel y Harold Push Along. Nada de esto me interesa porque ya tengo estos productos, así que pasé a retirarme. Aunque no había nada que me interesara, tenía una gran escasez de mercancía de Thomas, que de hecho aquí fue donde compré a Gina en Trackmaster, que les dejaré su unboxing aquí arribita. Después de aquí, salí de la tienda y dentro de esa misma plaza se encontraba un H-E-B. Estaba casi seguro de que encontraría algo decente, pero no lo fue del todo. Al entrar al área de juguetes sí encontré mercancía de Thomas, comenzando viendo este Thomas y Percy interactivos, Thomas con un vagón que es un artículo para los bebés, James metálico y arriba estaban las locomotoras Talking de Trackmaster, y yo aquí jugando con ellas. Hola, amigos. ¿Qué tal, James? Abajo tenemos un set de Trackmaster de Thomas y Harold que vendría siendo el Tiger Adventure Set y un pequeño set de vías de Thomas Push Along con un mono. No había cosas muy interesantes en este supermercado, así que me fui sin éxito. Volvemos a subir al carro para viajar a nuestro siguiente destino, Walmart. Después de un viaje de 15 minutos nos encontramos en Walmart, una tienda bastante reconocida y que encuentro merch de Thomas muy seguido. Entremos a la tienda. Nos dirigimos a la juguetería y vaya que hay mercancía de Thomas. Viendo las locomotoras metálicas, otra vez el set de Thomas y el mono, el set de Diesel Push Along y para mi fortuna se encontraba el único Kenji que había en la tienda. ¡Qué suerte que lo pude encontrar! Más abajo vemos de nuevo a Thomas y Percy interactivos. Y lo que estoy notando es que hay muchísimos paquetes de Thomas con el mono. Parece que están en liquidación o es un set muy malo que no se vende. Acá vemos más locomotoras metálicas de aniversario, pero lo único que me llevaré será este precioso Kenji Trackmaster Motorized. Cuando lo fui a pagar quedé sorprendido con su precio tan bajo, 145 pesos mexicanos, cuando comúnmente lo vendían a 300 o 400 pesos. Parece que están rebajando todo lo que es la mercancía de Thomas. Así que salimos de Walmart victoriosos con Kenji y vamos al siguiente lugar. Llegamos a otra plaza muy popular de mi ciudad en donde nuestro primer spot para buscar juguetes de Thomas será Soriana. Así que nos bajamos del carro y vamos para allá. Nos dirigimos a la tienda y visualmente está muy bonita, pero por más elegante que se veían las instalaciones, lamentablemente no encontré nada, pero nada de Thomas. Su sección de juguetes era bastante pequeña y escasa, así que me fui rápidamente de ahí para dirigirme a la tienda que más ganas tenía de ir, Julio Cepeda. Para el que no sepa, Julio Cepeda es de las jugueterías más grandes que hay en México, y he comprado muchos juguetes en esas tiendas, así que vamos a echarle un vistazo. Ya estamos afuera de Julio Cepeda y antes de entrar debo ponerme gel en las manos, y una vez ahí me dirigí a la zona de juguetes preescolares y... vaya decepción me llevé. Para empezar estaba otra vez el set de Thomas y el mono, y en oferta. Más arriba estaba el mismo set de Push Along Diesel que es bastante mediocre. Y hasta abajo se encontraba en oferta el Thomas Carga Tambaleante,
y hasta mero arriba estaba el gigantesco set de las grúas que recién se lanzó, pero no tengo pensado gastar tanto dinero en ese set. Estuve a punto de irme cuando vi en oferta Nia metálica, James metálico y Percy metálico de Trackmaster Revolution. La diferencia del precio era más de la mitad, así que no lo pensé dos veces y compré a James metálico. Lo pegué en la caja y salimos con otro artículo más. Ahí está el pequeño James. Ahora la siguiente tienda que visitaremos será Liverpool. Venía bastante confiado de que encontraríamos algo decente en su zona de juguetes. Es bastante grande y tiene muchísima variedad de artículos, pero para no hacerles el cuento tan largo, le di como 2 vueltas a la juguetería entera y no encontré absolutamente nada de Thomas. Me fui bastante decepcionado de Liverpool, pero nos fuimos a otra de las jugueterías más grandes, Juguetron. Apenas entré a la tienda vi una enorme sección de juguetes de Thomas, viendo por aquí los modelos de Trackmaster de Nia, Emily y hasta Henry. También vemos de nuevo los modelos metálicos que por lo que veo abundan bastante en las tiendas. Tal vez son muy caros y no se venden mucho. Después vemos el pack de First Trip on Sodor with Thomas and Percy. Wow, no tenía idea de que sabía inglés. Acá está Tolkien James, que era el único Tolkien que se encontraba disponible. Y atrás de James me llevé la sorpresa de ver el pack de Percy y el Tanker. Al lado de esto estaba otra vez el set de Push Along Diesel. Y hasta abajo estaba el set de Thomas y Cassia de Trackmaster. Una grúa que tengo pensada comprarla, pero decidí al final no llevármela. Y hasta arriba no podía faltar el maldito set de Thomas y el mono. Parece que no se vende en ningún lado. En todos los lugares que hay merch de Thomas encuentro este miserable set. Y pues a final de cuentas no me terminé llevando nada de Juguetron. Así que nos fuimos de la plaza y nos dirigíamos a un nuevo spot. Nos subimos al carro y ahora sí, a darle. Cerca de esta plaza se encontraba otro Walmart, así que decidí echarle un vistazo al área de juguetes. Así que nos bajamos y vamos a la acción. Una vez en el área de preescolares me percaté de que sí había juguetes de Thomas e incluso me emocioné. Pero la emoción se fue bastante rápido de ver la pésima variedad de cosas que había. Por acá veríamos otra vez el set de Thomas y Cassia. ¿Será una señal de que lo compre? Aquí tenemos un pequeño push along del gancho resbaladizo y arriba del todo estaba lo peor de la tienda. Empezando por Nia Trackmaster, Percy Push Along, Thomas Push Along todo normal, hasta que vemos a los Diesel Push Along. Uno de ellos estaba roto del plástico del empaque, como si alguien hubiera intentado robárselo. Y el otro Diesel estaba aún peor, con el cartón todo destrozado y fácilmente pude habérmelo llevado de ahí. Pero me decepcionó muchísimo la calidad en la que se encontraban los juguetes en esa tienda. Así que después de ver todo lo que tenían con disponibilidad, me retiré del área de juguetes y lo único que compré fueron un paquete de pilas para alimentar a mis Trackmaster. El último lugar que analizaremos será otro Soriana que se encontraba por la zona en la que estaba. Así que sin más preámbulos comencé a dirigirme hacia el área de juguetes y ¡oh por Dios! Sí que había cosas de Thomas en venta. Viendo de primeras los modelos ordinarios de Trackmaster, que básicamente estaban disponibles los 7 miembros del Steam Team: Nia, Gordon, Thomas, por aquí estaba Rebecca, Emily, James y Percy. Había una gran variedad de estos modelos. Abajo estaban los trenes metálicos de aniversario, que también había bastantes. No podía faltar el set de Diesel Push Along, que es bastante mediocre como dije anteriormente. El First Trip to Sodor Pack también se encontraba disponible. Y algo que me sorprendió es ver el set de Thomas y Cassia de nuevo. Estuve considerando mucho comprarlo y tal vez sea una señal. Y por si no fuera poco, el maldito set de Thomas el Chango otra vez. En serio que esto es tan malo que ni siquiera se vende. Y pues Soriana resultó estar bastante variado de mercancía de Thomas, aunque algo que noté es que estaba casi todo en oferta. Supongo que rebajan los precios para deshacerse de los modelos en CGI y comenzar a vender única y exclusivamente los nuevos modelos de Trackmaster y Push Alongs del reboot. Y bueno, a fin de cuentas, iba a comprar el set de Thomas y Cassia, así que fui al verificador de precios para ver si tenían algún descuento y no funcionaba. Al final vi que no estaba en descuento y no quise comprarla. Nos veremos luego, set de Thomas y Cassia.
Y bueno, después de ir a Soriana termina la cacería por los supermercados y jugueterías en busca de merchandise de Thomas. Así que después de tantas vueltas llego a mi casa y me sirvo un buen y largo trago de agua. Bueno, no es agua, es refresco. Pero ustedes tomen agua, chicos, es bastante bueno para ustedes. No sigan mi ejemplo. Ahora vamos a abrir las compras del día de hoy. La mejor compra que hice en esta cacería fue Kenji Motorized 2021. No pensé encontrar este modelo ya que hace unos meses que no encontraba ni a Kenji ni a Duquesa. Pero este modelo fue una completa ganga, teniendo un costo de 145 pesos, lo que serían aproximadamente 7 dólares americanos. Una locura total. Vamos a abrir la caja cuidadosamente, y ahora tenemos que separar con más delicadeza aún el plástico del cartón. Ahora sí, tenemos a Kenji liberado de su empaque. Este modelo en Trackmaster Motorized es uno de los mejores de toda la marca, destacando ese color plateado resplandeciente con el que cuenta. También los detalles de sus ventanas y puertas tanto en Kenji como en sus vagones se ven muy bien. Es muy bonito a la vista el detallado y pintura del conjunto de Kenji. Déjenme en los comentarios qué opinan de este modelo futurista. Miren este pedazo de plástico pegado en el vagón de Kenji, es muy extraño. Para hacer que funcione solo tenemos que desarmarlo de su parte inferior y colocarle 2 pilas AAA y listo. Me di cuenta de que sus parachoques traseros no están pintados, así que lo retoqué un poco. Y aquí les dejo unas tomas de Kenji por las vías para que lo vean en acción. Por último, pero no menos importante, tenemos a Celebration James Trackmaster Revolution 2019. Me impresionó verlo en venta ya que tiene su caja desactualizada y ahora venden solo esta versión que les estaré enseñando. Este también me salió súper barato, 140 pesos igual que Kenji, cuando se supone que los metálicos te salen en 350 pesos aproximadamente. Y lo compré porque quería tener a James en su caja de 2019, y por si se lo preguntan, este lo dejaré en su caja porque los modelos metálicos no me interesa abrirlos, así que así los conservaré de momento. Ahora vamos a mi setup para guardar las nuevas compras. Y bueno gente, espero les haya gustado el primer video de cacería de mercancía en jugueterías. Así que sin nada más que decirles, nos vemos en la próxima. Espera, ¿qué?